Cuéntame tus gozos y tristezas, Lección tus 5. Cómo cantar la canción del Señor en tierra extraña. Son varios los salmos citados en la lección de esta semana. Debido a sus peculiaridades, he escogido platicar contigo específicamente del Salmo 88. Hay muchos salmos que nos enseñan cómo alabar jubilosamente a Dios, pero el Salmo 88 es un lamento para los momentos más difíciles. Momentos tan difíciles que hacen que este salmo, a diferencia de otros lamentos del Salterio, no tenga ni una breve sección de confianza, como se esperaría en este tipo de salmos. Por ello, puede decirse que no hay ningún otro salmo que presente un cuadro tan sombrío. De ahí que un comentarista lo llame, el rincón más oscuro del Salterio. El Salmo 88 es descrito en tres formas, un cántico, un salmo y un masquí. De entrada, esto ya produce cierto ruido, ya que el tono y contenido de un masquí se asocia más con una meditación profunda que con la vibrante alabanza de un cántico. Otro de los detalles en su introducción que tampoco es muy claro es el significado de la expresión para cantar sobre Maalat. Expresión que, en hebreo, se usa únicamente en este salmo, pudiendo ser una indicación para los músicos o una descripción de su tema. Entre las varias posibilidades, la expresión completa Mahalat Leanot podría traducirse como apaciguamiento de la aflicción, lo cual parece cuadrar muy bien con el tono de todo este salmo. En los primeros dos versículos podemos ver que, a pesar de que el salmista se encuentra en una posición donde se siente abrumado, aún reconoce a Dios, a quien llama el Dios de su salvación o liberación. También es importante notar que el salmista está orando a Dios. Pese a sonar desesperadas, las palabras de este salmo siguen siendo una oración. Lee también el versículo 13. Sí, el salmista todavía ora a Dios, a su Dios. Pero el salmista no está interesado en explayarse en el Señor, sino en expresarle sus problemas e incluso cuestionarlo respecto a ellos. Por eso, en los versículos 3 al 5 tenemos su primera lista de quejas. Para referirse a ellos, el salmista recurre a palabras e imágenes relacionadas con la muerte, recurso que resalta la gravedad de sus problemas. El cuadro que pinta con ello es uno de oscuridad y desesperación. El salmista llega al punto de señalar a Dios como la fuente de sus problemas y se percibe recibiendo su ira en los versículos 6 a 9. Peor aún, el sufriente declara que Dios ha apartado a sus amigos de él, en su mayor sufrimiento, parece no tener a quien recurrir. Se espera que en los momentos más complicados de la vida recibamos el apoyo de la familia, los amigos y la iglesia. Pero, al mirar a su alrededor, lo único que el salmista percibe es soledad. Lee también el versículo 18. Por lo tanto, se siente atrapado en una encrucijada de la que no puede salir y en la que el dolor le impide ver bien. Lee los versículos 8 y 9. A continuación, el salmista formula una serie de 6 preguntas en los versículos 10 a 12, todas relacionadas con un mismo tema: los muertos no pueden alabar a Dios. Angustiado al grado de sentirse cercano o rodeado por la muerte, el salmista equipara alabar a Dios con la vida. Para él, hablar de la bondad, fidelidad y justicia divina equivale a vivir. Por consiguiente, no tener motivos para alabar a Dios equivale a estar muerto. En su situación, el salmista no es capaz de alabar. El salmista concluye entonces su lamento expresando otra lista de sus problemas, versículos 13 al 18, entre ellos el de experimentar terror y sentirse rechazado por Dios. Y, así, sintiéndose sin apoyo alguno, sus últimas palabras son una nota deprimente: todo lo que me queda es oscuridad. Versículo 18. El verso 18 es difícil de traducir. Algunas versiones dicen así: has quitado a mis compañeros y seres queridos, la oscuridad es mi amigo más cercano. Sin embargo, una traducción más leal al idioma original sería: has alejado de mí al que me ama y al que es mi amigo, es decir, aquellos que me conocen, para entonces finalizar con un desolador o oscuridad. Sí, la oscuridad es todo lo que el salmista puede ver a su alrededor. Lee también el verso 6. Concepto que, en la poesía bíblica alude al lugar o la condición de los muertos. De esta forma, hasta la dificultad reflejada en el hebreo de sus últimas palabras parece aludir a la dificultad que el salmista tiene para entender lo que le está pasando. Vaya forma de desahogarse y de expresar tan enfáticamente la pesada carga que lleva. ¿Es posible aprender algo de un texto que luce tan lóbrego y sombrío? ¿Existe una buena razón para que aparezca en la Biblia un mensaje tan descorazonador? Este salmo nos enseña al menos 4 cosas. En primer lugar, nos muestra que, incluso en medio de las peores circunstancias, aún es posible hablar con Dios, tener una relación con Él. A pesar de su percepción de que Dios ha causado sus problemas, el salmista aún cree que Dios está suficientemente cerca como para escucharlo.
En segundo lugar, este salmo nos recuerda que la alabanza es la condición normal en la vida del creyente fiel. Por lo tanto, sus quejas y dolor son el clamor velado de alguien que anhela de todo corazón volver a esa condición. Por otra parte, este salmo nos enseña que la experiencia del creyente fiel en algún momento afrontará angustia, desesperación o incluso una depresión que lo lleve al grado de no tener nada bueno que decirle a Dios. Pero es en esos momentos que debemos recordarnos, sigue hablando con Él. Pese a llegar a estar en un punto en el que nos sintamos espiritual y emocionalmente agotados, o incluso decepcionados, debemos seguir intentándolo. No será fácil entender esto para quienes nos rodean. En ocasiones, su mejor ayuda será aceptar que Dios entiende que es normal que no tengamos la energía suficiente para orar al estar en semejantes condiciones. Finalmente, de acuerdo a este salmo, abrir nuestro corazón a Dios no se trata de resolver todas nuestras dudas y pesares, se trata de no darle la espalda a Dios, aunque en ese momento no lo entendamos ni escuchemos. Aunque el nublado te dificulte verlo, recuerda que confiamos en un Dios que conoce el dolor porque entregó a su propio Hijo para ser tratado injustamente, torturado y asesinado. Cuando el desánimo nos deje sin palabras, cuando las lágrimas nos impidan alabar en la extraña tierra del sufrimiento injusto, recordemos que no debemos sentir culpa por no poder hacerlo. En nuestras horas más débiles, Dios no nos exige cantar, lo que quiere es que no lo abandonemos. Aferrémonos a Él, al Dios de nuestra salvación, para que, en su debido momento, cuando podamos, nuevamente lo alabemos. Es tiempo de seguir alabando y, cuando sea necesario, llorando con los salmos. Pronto entonaremos el canto de victoria.